Buenas tardes a todos. Mi nombre es Ricardo Valencia. Soy coordinador del Small Working Group. El día de hoy tenemos como ponente a la instructora Carolina Martínez Pérez. Ella es instructora por parte del Departamento de Salud Pública en Facultad de Medicina. Es instructora por la LEMEP en diversas materias, una de ellas microbiología. El primer tema de hoy es la introducción y las generalidades de los temas de parasitología. Adelante, Carolina. Muchísimas gracias. Bueno, me presento, pues soy la instructora, como ya decía, Carolina Martínez, y pues el día de hoy vamos a ver generalidades de enfermedades parasitarias enfermedades parasitarias y artrópodos de importancia médica. Gracias. En unos momentos ya se presenta. Permítanme un momento, Ahí está. Listo. ¿Ya pueden ver la pantalla completa? No, todavía se ve pequeña. Ok, va. Pero, a ver. Sí, no te preocupes, gracias. Va. No, gracias a ti, Caro. Ahí está. Doctora, una pregunta. ¿Esta presentación no las podría enviar? Sí, claro. Por Igual, favor. también estoy de fisiología y ahí les subo también unas presentaciones. Igual y hacemos un Classroom. No sé si ya tienen Classroom de micro, pero sí, yo se las paso. Gracias. ¿Pueden ver la pantalla o...? No, ¿se ven como tus carpetas? Perdón, entonces se quedó mal. Ahí está. A ver. No me deja compartir. Esperen un segundo. Ahí está. Ahí está. Qué extraño. Se está poniendo en pausa. Compartir pantalla. Compartir. Ahora sí. Listo, ya la pueden ver ahora sí completa. Una disculpa Sí, por ya. los fallas de... Adelante, son todos tuyos, Sí, Kat. muchísimas gracias. Entonces, bueno, como ya me había presentado, pues a continuación, el día de hoy vamos a ver generalidades de enfermedades parasitarias y artrópodos de importancia médica. Entonces, pues vamos a seguir. Siguiente, por favor. Bueno, antes de empezar con las definiciones, yo les quería comentar aquí, como platicarles, que pues realmente las enfermedades parasitarias son muy importantes y que las estudiemos porque pues causan un importante porcentaje de morbilidad y mortalidad, sobre todo en poblaciones pues con alto nivel de pobreza, también con poblaciones que por ejemplo se desplazan muy frecuentemente. En México también existen como muchas frecuencias y porcentajes, pero pues de las protosis más frecuentes aquí sería la amibiasis y en México sería lo más frecuente yardiasis. Pero bueno, de igual manera, también sufre un grupo de población que sufre muchísimo, es el grupo de población que tiene inmunodepresión, por ejemplo, los pacientes con VIH, en donde pues son pacientes muy frecuentes que tengan algún tipo de parasitismo. Entonces, bueno, a continuación ya vamos a estar viendo algunas definiciones. Entonces, para empezar, pues vamos a platicar sobre, por ejemplo, qué sería un parásito. Espera un ratito. Ricardo, yo voy aceptando a todos, sí, ¿verdad? Tú no los ves, creo. Okay.
Sí los veo. De hecho, ya logré abrir. Ustedes ven que estoy aquí con esto. Si no, no se preocupen y te quito el... A ver, te quito el confitrión mejor y no te preocupes, yo los acepto. Vale, gracias. Entonces, bueno, como les decía, pues vamos a empezar a ver algunas definiciones importantes sobre el tema, comentando como, por ejemplo, qué es la ciencia de parasitología, la cual pues estudia a los seres que viven momentáneamente o permanentemente sobre otros organismos vivientes o dentro de ellos, y a su vez, pues estos mismos obtienen pues muchos beneficios. Entonces, otra de las definiciones que a mi consideración, pues íbamos a ver esto primero, porque uno, estamos viendo generalidades, y dos, pues para que ya cuando se adentren más a los temas como en específico, pues ya se les sea mucho más sencillo poder ver a qué nos estamos refiriendo. Entonces, bueno, como tal, la definición de parásito es un organismo que vive dentro de otro de diferente especie, pero están viviendo en un huésped, que más adelante vamos a ver qué es, pero pues es la persona en donde se alojaron para su desarrollo. Y bueno, de este va a obtener su alimento y le va a ocasionar daño. Ese es algo una característica muy importante del parásito, porque después vamos a ver otros ejemplos en donde es lo mismo básicamente, pero sin que se ocasione daño. Entonces, en este caso, sí hay daño y como tal, la asociación que existe entre el parásito y el huésped se le va a conocer como parasitismo, que esto se le conoce como asociaciones biológicas. Entonces, ya siguiente por favor, hablando un poquito más de estas asociaciones biológicas, que como les decía, es igual que el parasitismo, tenemos, por ejemplo, el comensalismo. En este caso, el comensalismo es la asociación huésped-parásito en la que va a existir también un solo beneficio, o sea, para el parásito, por ejemplo, pero que en este caso no sufre daño el huésped, es como una relación neutral. Buenas tardes, Enrique, dando pelata. Oye, es que me dice el mutualismo, el cual es una asociación en la que existe un beneficio entre ambos, sin el cual no pueden subsistir, no pueden seguir existiendo. Y bueno, en esta definición, ambos son simbiontes y van a depender entre sí. Esa es la característica importante. ¿Qué ejemplo tenemos con del mutualismo? Sería, por ejemplo, la flora o microbiota intestinal. Siguiente, por favor. Sí, que es básicamente lo que les decía del comensalismo y mutualismo. Siguiente, por favor. Bueno, pues una vez visto esto, pasamos a comentar algunos tipos de parásitos. Como tal, existen diversas clasificaciones y cada una de estas clasificaciones va a depender de algún factor. Por ejemplo, si hablamos de las especies que pueden parasitar, pues nos vamos a encontrar con los parásitos estenoxenos y eurixenos. Aquí vamos a estar viendo como muchas definiciones, entonces espero que pues les quede claro, y si no, pues cualquier pregunta me la pueden ir comentando, si no en el chat o si no, prende su micrófono. Entonces, el primero sería las definiciones de estenoxenos y eurixenos. El primero es aquel en que su ciclo de vida va a requerir de la transmisión de animales al humano, donde se desarrolla para luego regresar otra vez al animal. Entonces, esta es como la característica de los estenoxenos. En este caso, es aquel que tiene un rango reducido como tal de anfitriones. Y si hablamos de eurixeno, en este caso es el parásito que se transmite de animales a personas, pero no se puede transmitir a la viceversa, bueno, así como a la inversa, de personas a los animales. Y pues en este caso tiene también un amplio rango de especies animales que van a servir como reservorio en los eurixenos. Siguiente, por favor. También tenemos a los parásitos de acuerdo a su reproducción, en los que también tenemos una clasificación, y estos pueden clasificarse en intracelulares, que se producen dentro de la célula, y los extracelulares, que van a tener todo su desarrollo pues fuera de la célula. Siguiente, por favor. Ahora, también tenemos los parásitos que se clasifican según su localización. Por ejemplo, tenemos los endoparásitos que se van a desarrollar dentro del huésped y los ectoparásitos que se van a desarrollar en la superficie del huésped. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, también de acuerdo a la adaptación que se tenga del parasitismo, se van a clasificar en parásitos, por ejemplo, obligatorios, que son aquellos en que el organismo
se necesita forzosamente de otro para cumplir todas sus funciones biológicas. Si no se encuentra con ese huésped, este parásito va a morir. Y tenemos también los facultativos, que es cuando vive como parásito, pero también puede seguir su vida normal si tuviera una vida libre. Por ejemplo, tenemos a las amebas de vida libre. Siguiente, por favor. Tenemos también la clasificación de acuerdo al número de huéspedes que usa para completar su ciclo biológico. En este caso, entonces vamos a encontrar a los parásitos, por ejemplo, monoxenos. ¿A qué se refiere este? Este se va a referir a que solo requiere un huésped para completar su ciclo, y polixeno, que es cuando el ciclo biológico exige como tal la participación obligada de varios huéspedes. También los parásitos se pueden clasificar, como les digo, hay muchísimas clasificaciones. Entonces, también se pueden clasificar según el tiempo de estancia parasitaria. Por ejemplo, podemos tener un parásito que sea temporal, un ciclo biológico temporal, en el cual solo acude este parásito al huésped para alimentarse y después lo abandona. Entonces, ese sería el temporal. El permanente, pues básicamente su nombre lo dice, se fija en el huésped y ya no lo abandona nunca. O puede ser accidental. ¿Que a qué se refiere esto? Bueno, el accidental se va a referir a los que se localizan en el huésped, pero es un huésped no habitual. Es decir, que sea una forma rara de huésped, o bueno, sí, como una persona que no es muy frecuente que obtenga este parásito. A eso se refiere que es un ciclo biológico o un parásito accidental. También tenemos la parte de errático, en el cual se localiza, este parásito, en un órgano que no es habitual, también es muy raro. ¿Como qué ejemplo podemos dar en esta parte de errático? Como por ejemplo Ascaris lumbricoides, cuando va a parasitar los riñones. Entonces ahí está parasitando un órgano que no es habitual, que es raro que lo invada, pero que lo está haciendo. Entonces estaremos hablando de un parásito errático. Siguiente, por favor. También vamos a tener diferentes tipos de huéspedes. Entonces, huésped como tal es la persona que va a tener este parásito y le va a dar el beneficio al parásito para que pueda desarrollarse. Entonces, en este caso, el huésped puede ser definitivo, en donde el parásito va a alcanzar la madurez reproductiva o la forma adulta, en el que los protozoarios se reproducen ya normalmente sexualmente. Y tenemos también el huésped intermediario, que es donde el parásito forzosamente tiene que llevar a cabo alguna etapa de su ciclo vital ahí. Y en este ejemplo, para que, bueno, más bien, y en este caso podemos dar un ejemplo en el que se contiene, por ejemplo, un parásito en su forma inmadura o levadura y se produce, por ejemplo, de una forma sexual. Entonces solamente sirve como de paso, algo así. Entonces, si nosotros lo vemos así, se llamaría un huésped intermediario, como un huésped que solamente sirve para una etapa de su ciclo biológico del parásito. También como dato tenemos que el huésped puede ser tanto intermediario como también puede ser definitivo, y esto puede suceder incluso al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Bueno, la clasificación de los huéspedes también puede ser por si este es completo, accidental. Por ejemplo, el accidental es el que ocasionalmente alberga un parásito, pero este no es el huésped habitual como tal. También tenemos el paraténico, que sirve normalmente de transporte, sin que se desarrolle en él alguna enfermedad. Es decir, yo, por ejemplo, si soy un huésped paraténico, quiere decir que el parásito pues va a llegar a mí, yo lo voy a transportar, pero jamás me va a hacer daño a mí, ni voy a desarrollar la enfermedad, ni se va a desarrollar todo su ciclo biológico en mí. Ese es el paraténico. Y aquí, para como dar ejemplos, siempre se habla de animales silvestres. También tenemos de igual manera, siguiente por favor, la clasificación de ciclos vitales de los parásitos, el cual, bueno, como tal el ciclo vital es el proceso que cumplen los parásitos para poder llegar al huésped, desarrollarse en él y producir sus formas infectantes. Se va a poder clasificar en directo, que es donde
el desarrollo del parásito se realiza en un solo huésped y pues normalmente es en el ambiente que le ayuda a crecer. O puede ser indirecto. En la parte de indirecto es donde el parásito va a requerir desde uno o varios huéspedes que sean intermediarios, o puede ser un huésped definitivo para pues, completar todo su desarrollo. Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos ciclos, por ejemplo, homogónicos, que este tipo de ciclo, esta descripción, se nos refiere para ese ciclo que es de un parásito en el cual una generación de ellos es semejante a la anterior. Por el caso contrario, tenemos al ciclo heterogóbico, pues en donde realmente es a la inversa, las generaciones suelen no parecerse. Siguiente, por favor. Muy bien, también tenemos como parte de generalidades, pues que hablar un poquito de que cada parásito pues nos va a generar el daño por medio de un mecanismo de daño. Estos van a ser diversos, por ejemplo, tenemos de acción mecánica, traumática, irritante o tóxico-alérgica, y uno que se le conoce como espoliatrix. El punto es que en la mecánica normalmente se generan efectos mecánicos como la presión o la obstrucción. Si hablamos de daño o mecanismo de daño traumática, esta va a generarse por invasión o destrucción de las células del huésped. Y si nos vamos para la parte irritante, pues es una reacción inflamatoria al que el parásito genera por medio de sus productos. O, por ejemplo, tenemos la espoliatriz, que es por medio de la competencia con los nutrientes sobre el huésped para, pues, así poderse alimentar a expensas del mismo huésped o hospedador. Siguiente, por favor. Entonces, ya que vimos un poquito de estas generalidades, pues ahora vamos a empezar con los tipos de parásitos. ¿Okay? Entonces, para hablar de los tipos de parásitos, pues estos se pueden clasificar nuevamente en protozoarios, helmintos y artrópodos. Dentro de los helmintos vamos a encontrar a su vez los subtipos de cestos, nemátodos y tremátodos. Entonces vamos a empezar por cada uno viendo cosas generales. Por ejemplo, empezaríamos con los protozoarios. Siguiente, por favor. Entonces, para empezar con los protozoarios, pues debemos comentar que algunas características interesantes de estos organismos es que van a ser normalmente unicelulares eucarióticos. Estos van a ser móviles y también otra característica es que son heterótrofos. Algo importante de los protozoarios es que estos se van a clasificar según las estructuras que les ayudan a moverse. Ahorita vamos a ver cómo se clasifica por ese movimiento, pero bueno, viendo así características primero de estos, también tenemos que pues su tamaño va a ir entre 2 a 200 micrómetros. Es importante esto, tal vez no para el examen, pero sí para comparar, por ejemplo, porque más adelante vamos a ver que otros pueden medir hasta 1 metro. Entonces, en cuanto a los protozoarios, pues no son tan grandes, les digo, estas son las medidas, y van a tender a presentar ya sea núcleos o varios de ellos, o también puede tener organelos, así como citoesqueleto. Y su alimentación consiste en vacuolas, o sea, su alimentación es por medio de vacuolas. Siguiente, por favor. En este caso, el mecanismo de que los protozoarios normalmente usan para el daño sería irritante, y la característica que tiene es que van a usar vacuolas contráctiles para depositar ahí ya sea sus moléculas que pueda destruir a las células o que conlleven incluso las formas parasitarias. En esta parte, su reproducción puede ser tanto asexual como sexual en los protozoarios, y esta a su vez puede ser tanto simple como compleja. En cuanto a la simple, es cuando se presenta por una división binaria, y la compleja es cuando hay de por medio, por ejemplo, las formas de esquizogonia, merogonia, gametogonia o esporogonia. Y pues también algo importante es que ya cuando vemos un poquito ya, bueno, esto lo van a ver como uno por uno ya con mis demás compañeros instructores, pero pues cada parásito, cada protozoario va a utilizar un número importante con los
que utiliza de protozoos para poder transmitir hacia los humanos u otros animales, pues esta enfermedad. Entonces, muchas veces puede ser muy pocos, muchos, y pues de esto depende de que se genere la enfermedad o no. Entonces, eso es como un dato interesante. Siguiente, por favor. Entonces, siguiendo con los protozoarios, como característica de estos, tenemos que todos casi siempre van a ser eucariotas unicelulares que se van a presentar normalmente en dos formas, que serían en trofozoitos, que es la forma de alimentación o reproducción. Normalmente este se va a encontrar pues en ambientes favorables porque justo lo utilizan para su reproducción, o puede encontrarse también como quistes, que bueno, este sería como la forma protectora o latente, y pues como como su nombre dice, se encuentra aquí forma protectora, pues están protegiendo justo de estos ambientes que son un poco más difíciles. Entonces, los quistes pues están en estas zonas y la parte de reproducción en los ambientes más favorables. Siguiente, por favor. Creo que tenemos un pequeño problema, pero ahorita seguimos presentando. Ahora, entonces, como les decía, los protozoarios pues se van a clasificar por medio de su movimiento, o sea, por qué estructuras les ayudan a moverse. Entonces, según estas, pues se van a clasificar. Por ejemplo, tenemos las amoebas que se mueven por medio de pseudópodos. Como ejemplo, vamos a tener aquí a la entamoeba histolítica. También tenemos a los que no tienen movilidad, que serían los Sparozoon. Y bueno, aquí encontramos, por ejemplo, Cryptosporidium parvum, Toxoplasma gondii, Plasmodium falciparum, Vivax, ya sea Vivax, ovale o malaria. Y también tenemos aquellos que se van a mover por medio de sus flagelos. Entonces aquí encontramos, por ejemplo, a Giardia lambda, a Tricoma vaginalis, a Leishmania donovani, Treponema cruzi, por ejemplo, o también encontramos a los que se mueven por medio de cilios. ¿Cómo podemos encontrar como ejemplo Balantidium coli? Entonces, básicamente yo se los puse aquí, les digo, más adelante pues van a ver cada uno de ellos, pero para que sepan que pues los protozoarios se van a clasificar según las estructuras que los muevan. Entonces, ya más abajo, aquí les puse un esquema que encontré en el cual estos protozoarios, pues dependiendo también del sistema en el que estén afectando, por ejemplo, si estamos hablando de gastrointestinal, pues van a ser ciertos parásitos o protozoarios específicos y, por ejemplo, si estamos hablando de otro sistema, pues van a ser de más. Entonces, les digo, esto ya lo van a ver más a fondo dependiendo de la parte, por ejemplo, a continuación, después de esta, van a ver los de parásitos de intestino grueso, pero pues como estamos viendo generalidades, solamente se los comento, ¿no? Se los estoy comentando. Siguiente, por favor. Entonces también siguiendo con protozoarios, pues aquí también tenemos algunos phylums que, por ejemplo, tenemos el phylum Sarcomastigófora o el phylum Apicomplexa, en donde va a ser un complejo apical, o tenemos el phylum Cyclophora, que es por cilios, que eso básicamente se repite de lo anterior. Siguiente, por favor. Entonces, ya que vimos los protozoarios, ahora nos vamos con los helmintos. Denme un momento, estoy tratando de mover esto. Ya. Entonces, bueno, en este caso se van a tratar de parásitos multicelulares que van a medir alrededor de 1 milímetro hasta 1 metro. Estos son los que les digo que son mucho más grandes que los protozoarios. Entonces, estos helmintos normalmente van a tener dos tipos de alimentación, que sería por medio de digestión activa de los tejidos o líquidos corporales del huésped, ya sea con destrucción tisular o puede ser por absorción pasiva de todos los contenidos intestinales del huésped.
Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, otras características de los helmintos es que la mayoría van a ser anaerobios facultativos, van a ser ovíparos y pueden tener estructuras de fijación, como pueden ser los ganchos o las ventosas. También algo característico de estos es que no hay como tal un sistema circulatorio ni respiratorio, porque vamos a ver que hay muchos parásitos que sí los tienen, como incluso, por ejemplo, un sistema digestivo completo o que no lo tengan, entonces es característica que aquí no hay. ¿Okay? También van a ayudarse con la secreción de algunas sustancias líticas para poder generar este daño en las células y a su vez pues poder seguir todo su ciclo y alimentarse justo del huésped. Siguiente, por favor. Muy bien, entonces, como les decía, estos se consideran multicelulares y pues según según su estructura también se van a clasificar. Por ejemplo, estos helmintos pueden clasificarse en nemátodos o en platelmintos. Si nos encontramos con nemátodos, vamos a tener como estos ejemplos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides, y si nos vamos con los platelmintos, podemos encontrarnos a su vez con los céstodos y con los tremátodos. Entonces, si ustedes les hablan de céstodos y tremátodos, ustedes acuérdense que son de platelmintos, pero al final estamos refiriéndonos de la parte o de la división de helmintos, de todos los parásitos en este caso. Entonces, vamos a ver un poquito más a fondo cada uno de ellos. Siguiente, por favor. Entonces, una vez que ya tenemos esta clasificación de los helmintos, en platelmintos o nematelmintos, que les decía que como característica de los céstodos va a ser que tienen como cuerpo un estrobilo y en la cabeza se va a encontrar un escrolex, que ahorita lo vamos a identificar. Pero bueno, normalmente estos van a ser aplanados, les decía que la característica aquí es que no se va a presentar un sistema digestivo y van a ser normalmente parásitos siendo hermafroditas. También tenemos los tremátodos, que la forma aquí característica es que estos son como en forma de hoja o foliáceos y van a estar rodeados de tegumento con microvellosidades. También tenemos los nematelmintos, los cuales se caracterizan por tener un cuerpo cilíndrico, un aparato digestivo completo y aquí sí van a tener los sexos separados. Siguiente, por favor. Entonces, ya yéndonos un poco más pues más a fondo de las características de los céstodos, pues estos se tratan de gusanos planos, los cuales están formados por un escólex, un cuello y un estrobilo. Estos tienen a su vez proglótidos, pueden tener muchísimos proglótidos que a su vez pueden contar con órganos de reproducción. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, un esquema en donde podemos ver que los céstodos normalmente van a tener estas estructuras en donde en uno de sus extremos van a tener los proglótidos inmaduros, después van a tener segmentos sexualmente maduros y al final vamos a encontrar a los proglótidos grávidos o que están pues llenos de huevos. Siguiente, por favor. También tenemos como otra clasificación o subclasificación a los nemátodos, los cuales estos son organismos tripoblásticos. Esto quiere decir que tienen 3 capas blastodérmicas, que serían el ectodermo, mesodermo y endodermo. La característica aquí estructural va a ser que son cuerpos cilíndricos y sus extremos casi siempre van a ser puntiagudos. También otras características es que tiene 4 estadios juveniles y una fase de adulto. Y la parte sexual sería dismorfismo, ya sea que sea macho o hembra. También como característica estructural sería que hay una capa externa celular, que se conoce también como cutícula, y esta también está compuesta por estas 3 capas que se mencionaban, y también estriaciones. También van a presentar un pseudoceloma, algunos de ellos, el cual es una cavidad derivada del blastocele embrionario y la característica es que van a contener líquido en su interior. Siguiente, por favor. Bueno, como ya se habrán dado cuenta, pues muchos de los parásitos tienen algunos sistemas, ya sea, por ejemplo, si tienen sistema respiratorio, sistema digestivo completo o no. Entonces, en cuanto hablamos de los nemátodos, nos tenemos que acordar que sus sistemas casi todos son completos. Por ejemplo, sí tienen sistema nervioso, van a tener un
anillo nervioso a nivel esofágico y también a nivel anal. Y tenemos también sistema excretor, también tenemos por la parte de musculatura un sistema digestivo completo. También, como les decía, esto sí es dismórfico, entonces pueden encontrarse tanto masculinos como femeninos. En la parte de femeninos se va a encontrar una vulva ventral y en la parte de masculinos se va a encontrar un conducto deferente y el recto. Siguiente, por favor. Ay, creo que estamos teniendo un poco de problema. Gracias. Entonces, en cuanto a, bueno, seguimos con los nemátodos. Las características por las que va a pasar su ciclo normalmente va a ser desde huevo, miracidios, esporoquistes, y de ahí pueden encontrarse las redios, que estos pueden ser cercarias o metacercarias. Y pues la característica de estos es que pueden incluir desde uno o dos hospedaderos intermediarios o incluso pueden ser hospedaderos definitivos. Siguiente, por favor. Por última clasificación tenemos a los tremátodos, que esta la característica principal es que van a ser aplanados, van a contar con una simetría bilateral, pero a pesar de esta simetría bilateral no vamos a tener una forma como tal así definida, entonces van a encontrarse con diversidad en ese aspecto. En cuanto a los sistemas, este también va a tener un aparato digestivo, va a tener un aparato digestivo incompleto, va a tener el sistema de tegumento, también tenemos aparato excretor y sistema nervioso y musculatura también. Normalmente va a contener ventosas que puede ser de manera oral o ventral y se van a encontrar también hermafroditas como característica. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos con algunas generalidades de artrópodos. Entonces, en cuanto a los artrópodos, pues estos van a pertenecer al reino animal. De este reino van a tener un porcentaje aproximado del 80%. Van a haber muchísimas especies, he comentado un aproximado de hasta 6 millones de especies. Y pues pueden ser tanto transmisores como que serían vectores, como incluso pues los mismos causantes de la enfermedad en el propio huésped. Siguiente, por favor. Bueno, estas como características importantes de los artrópodos van a ser que son invertebrados, que tienen simetría bilateral, son multicelulares, tienen un cuerpo segmentado, apéndices articulares, van a contar con un exoesqueleto de quitina y van a ser dicoicos, es decir, dioicos, que tienen sexo separado. Entonces, dentro de este filum, que son de los artrópodos, la mayoría eh, va a entrar dentro del grupo o dentro de la clase insecto. Siguiente, por favor. Bueno, entonces el papel más importante de los artrópodos como tal en las enfermedades, pues va a ser que estos pueden ser tanto, como les decía, pueden ser agentes etiológicos o pueden ser agentes transmisores. Por ejemplo, si hablamos de los transmisores, puede ser algún mecanismo de daño mecánico, como pueden ser las moscas, las cucarachas, que normalmente son los que van a transmitir justo estas enfermedades, o pueden ser etiológicos, por ejemplo, ya cuando se encuentran los parásitos como piojos, pulgas, chinches,
e incluso ponzoñosos, por ejemplo, si ya nos estamos refiriendo a las arañas, alacranes, pies, o incluso estos pueden también provocar la enfermedad, como puede ser en la pediculosis, en miosis. Siguiente, por favor. Entonces, aquí yo les puse un cuadro que a mi consideración está pues muy completo para ver pues esta parte de generalidades, en donde los artrópodos, que es el filum, se van a dividir en un subfilum, que sería la mandibulata, y Chelicerata. Bueno, dentro de la mandibulata vamos a encontrar clases, que sería, por ejemplo, la primera clase sería crustácea, orden puede ser decapoda o eucopepoda. En esta parte, si nos referimos a la primera, van a ser, o como nombre coloquial, se van a conocer a los camarones o cangrejos. La segunda sería los copepodos de agua dulce. Y, por ejemplo, si nos vamos con también de esta clasificación de mandibulata, que es el subfilum, pero si nos vamos a la clase de insecta, que es la que les decía que tiene aproximadamente el 80% de todos los artrópodos, pues no, aquí nos vamos a encontrar con los piojos, con las pulgas, las chinches, cucarachas, abejas, hormigas y avispas. Y si ya nos vamos más abajo los subtipos de abajo, que sería Chelicerata, por ejemplo, aquí nos vamos a encontrar en la clase de acárida, por ejemplo, a las garrapatas, los ácaros, o incluso las arañas, si ya estamos hablando de aracnoides. Siguiente, por favor. Entonces, aquí yo les puse unas tablitas que encontré a mi consideración buenas, en las cuales pues nos habla, por ejemplo, de la clase en la que se encuentra, que pues si a ustedes les sirve la presentación, pueden regresarse a la anterior y pueden ver qué tipo de clase sea, aunque no muchas veces le dan tanta importancia en los exámenes, pero pues es interesante como saber pues su tipo de clase, orden o su clasificación. Entonces, por ejemplo, en cuanto al 100 pies, nos encontramos que es una clase de Myriapoda con el orden de Quilópoda. Pues aquí las características es que su picadura va a ser dolorosa, puede producir incluso necrosis local y pues las heridas punzantes van a ser producidas por sus pinzas que van a contener el veneno. Pues como dato, el tratamiento sería amoníaco, solución alcohólica de yodo o algún otro desinfectante. Siguiente, por favor. Tenemos, por ejemplo, a los piojos, que es de la clase insecta, orden Anoplura. Sería del género y especie Pediculus humanus barcapitis o Pediculus humanus barcorporis. Esta pues nos va a generar la enfermedad que se le conoce como pediculosis, hablando de los piojos, sería la Pediculosis humanis barcapitis. Y bueno, estos como tal pues pueden transmitirnos grandes enfermedades como puede ser la tifoidea, que sería algo ya epidémico. También puede generar la fiebre de las trincheras, fiebre recurrente, ptiriasis. Entonces, pues podrán ser muy pequeños, pero todos estos pueden generarnos enfermedades fatales y muy grandes, ¿no? Hasta generar ya algo que sea epidémico. Siguiente, por favor. En cuanto a las cucarachas, estas van a pertenecer a la clase también de insecta, orden Orthoptera. Tenemos, por ejemplo, varios tipos de cucarachas, como por ejemplo la cucaracha americana, Periplantea americana o fuliginosa. Lo importante de aquí es que, pues, por ejemplo, la cucaracha, como se mencionaba, esta va a pertenecer sobre todo a los parásitos o más bien artrópodos que, que van a ser transmisores de la enfermedad como tal, o sea, no van a estar en un huésped ya sea permanente, sino que pueden transmitir normalmente. Entonces, pues esta sería la característica más importante de aquí, porque todo lo demás ya sería como los nombres. Siguiente, por favor. También tenemos aquí a todos estos los mosquitos que serían de la clase insecta, orden Diptera. Aquí, pues, por ejemplo, estos van a ser los responsables de transmitir la oncocercosis. Y pues también es conocida como mosca del venado, mosca de los manglares, y pueden producirnos también otras enfermedades que también pueden ser muy fatales, ¿no? Ya si hablamos un poquito de otros
mosquitos, que más adelante los vamos a ver, pues ya podemos encontrarnos con algo más conocido, como por ejemplo Zika, chikungunya. Pues siguiente, por favor. Ajá, como les decía, aquí tenemos entonces ya a otros mosquitos que son de la clase insecta también, orden Diptera. Vamos a tener algunas subfamilias que les digo, esto no creo que sea tan importante que lo vean, pero les puse aquí algunos datos como para pues que se dieran cuenta que estos pequeños artrópodos pueden generar grandes enfermedades. Por ejemplo, si hablamos de los mosquitos, podemos hablar, como les decía, de Zika, chikungunya o incluso dengue, si estamos hablando de algún virus o fiebre amarilla, que sería por Aedes aegypti. Siguiente, por favor. También tenemos algunas abejas, hormigas, avispas, ¿no? Que estas van a producir también, pues su picadura es muy dolorosa. Pueden incluso generar algún choque anafiláctico en las personas que les haya picado este artrópodo. Si nos vamos con los escarabajos, también sería de la misma clase, orden Coleoptera, y aquí las larvas y los adultos van a ser los huéspedes intermediarios de los helmintos parásitos en el hombre, pues también nos pueden causar algunas enfermedades. Siguiente, por favor. Bueno, también tenemos a las garrapatas, en donde pues van a ser también muy importantes porque nos van a, por medio de su picadura, van a transmitir, por ejemplo, encefalitis, por transmitirnos el virus de arbovirus, o podemos también tenemos en esta clasificación las garrapatas duras o blandas. Entonces, en cuanto a las garrapatas duras, también nos pueden transmitir pues muchas bacterias, virus, y pueden provocar, por ejemplo, la parálisis flácida, que es por medio de la toxina neurotóxica que estas garrapatas contienen. Siguiente, por favor. Si nos vamos con los ácaros, que estas serían de la misma clase, bueno, de la clase Acaridae, orden Acarida, pues aquí también puede ser transmisor, por ejemplo, de tifus rural en Japón o riquecias. O sea, esto es como ejemplo, se lo estoy contando como para que se den cuenta que pues sí pueden transmitir a muchas enfermedades, pero como tal, yo no creo que sea tan importante para los exámenes. Sin embargo, pues es importante para la vida, ¿no? Bueno, por ejemplo, tenemos aquí un género que sería Sarcoptes scabievi, que va a ser que provoque la roya o sarna. Siguiente, por favor. O, por ejemplo, el género Dermatofagoides, que va a provocarnos un cuadro asmático. Y si nos vamos con las arañas, que sería de la clase arácnida, pues esta, como tal, ya sabemos que de las más letales podemos encontrar a la araña viuda negra o capulina, o incluso a la araña en reloj de arena, en donde aquí como lo que van a utilizar este tipo de artrópodos va a ser pues la neurotoxina, que a su vez la van a transmitir por medio de su picadura hacia la afectación de los nervios periféricos, y pues van a generar todo el cuadro que vayan a generar cada uno de estos artrópodos. Por ejemplo, se puede encontrar desde rigidez muscular en tórax, en piernas, puede incluso haber pues siempre el área en el que esté la picadura va a ser normalmente roja, pero puede pasar por diferentes fases hasta incluso necrosarse. También puede presentar el enfermo pues dolor muscular, náusea, dependiendo de cada tipo de artrópodo, pues va a presentar un cuadro. Y creo que eso sería todo. Sí, entonces, bueno, pues básicamente eso sería como la parte de generalidades. Entonces, a continuación, mi compañero ya va a hablar un poquito más específico de todos estos parásitos de los que dimos como ejemplo, o solamente los mencionamos.
Gracias. Gracias a todos por su asistencia a la asesoría a esta asesoría. Nos vemos en la siguiente asesoría, es a las 6 de la tarde, me parece. Sí. Ahorita les confirmo, no se preocupen. La presentación va a ser enviada. Ya la SEC nos dijo por dónde va a ser enviada. Y que tengan una excelente tarde a todos. Muchas gracias, Caro, por tu presentación. Estuvo muy didáctica y la consideré adecuada para los chicos. Felicidades. Muchas gracias por todo. Gracias a todos. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en un ratito. Gracias, hasta luego. Antes les paso la presentación por si les sirve acaso. Gracias, doctora. ¿Lo podrían pasar por el grupo de WhatsApp, por favor?